Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en Ecuador TV. En este primer bloque y por efectos de tiempo voy directamente a la entrevista. Le doy la bienvenida al señor Procurador General del Estado, el doctor Diego García Carrión, con quien vamos a conversar sobre la necesidad de mantener latente la memoria histórica. ¿La memoria histórica en qué? La memoria histórica, diría yo, en el principal o el más importante de los casos que el Ecuador, a través de la Procuraduría General del Estado, seguramente ha defendido, ha tenido que plantear estrategias de defensa, y me refiero al caso de Chevron. Y digo la importancia de la memoria histórica porque casualmente el día viernes 2 de octubre la Procuraduría General del Estado comparte o lanza el libro Caso Chevron, Defensor del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión. Señor Procurador, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Este es el caso emblemático que la Procuraduría General del Estado y que el país ha tenido que enfrentar. Muy buenos días. Efectivamente, el caso Chevron es probablemente el caso más complejo y el caso más importante desde el punto de vista de la imagen del país, pero también desde el punto de vista del riesgo patrimonial que tiene el Estado frente a este litigio. Por eso, a medida que el caso ha ido avanzando y hemos desarrollado las etapas procesales, acabamos de tener entre abril y mayo la audiencia de fondo en la que se discutió el reclamo de Chevron. Por eso hemos tratado de recopilar en este libro todo el detalle histórico y el contenido de los alegatos jurídicos del Ecuador, de manera que puedan ser de fácil acceso para el ciudadano, porque finalmente, cuando escuchamos hablar del caso Chevron, probablemente estamos hablando de una multiplicidad de controversias que no todos la conocen, que no todos saben cuál es su dimensión, su importancia, el tiempo que ha mantenido la controversia Chevron en las cortes de diversos foros mundiales. Y es importante para el ciudadano ecuatoriano saber qué hemos hecho para defender esta posición del Ecuador y cuál es finalmente el problema del que se está discutiendo. Y también cuáles son las contingencias que podría tener el Ecuador. Aquí podrían haber tres elementos también de afectación para el país, señor Procurador. Y uno, derechos humanos, afectación a ciudadanos. Dos, cuestiones ambientales, que tienen que ver con la naturaleza. Incluso hoy se está hablando, y si no me equivoco usted lo propuso en algún momento, el tema de delitos ambientales. Y el tercer problema es el tema económico. En caso que al Ecuador le vaya mal, esto podría tener una afectación patrimonial directamente al Estado en un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto. ¿A cuánto podría ascender esa contingencia, señor Procurador? Estamos hablando de un reclamo de parte de las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana por los daños ambientales causados en su territorio, que generó una sentencia en la justicia ordinaria en el Ecuador, en Sucumbíos, de alrededor de 9.500 millones de dólares. La estrategia de Chevron es evitar el pago de esos 9.500 millones de dólares, anulando la sentencia del Lago Agrio o trasladándole el valor de esta sentencia al Estado ecuatoriano como supuesto responsable por haberlos liberado entre los años 95 y 98, cuando se firmaron los acuerdos de liberación entre el gobierno ecuatoriano y la empresa Texaco. En realidad, la liberación que se hizo en ese entonces, equivocadamente, fue una liberación de parte del gobierno y de Petroecuador, no de terceros. Y aquí estamos hablando precisamente de derechos de terceros. Y lo grave sería que a través de un arbitraje internacional en el que no participan estos terceros, se pretenda resolver respecto de sus reclamos sin siquiera ser escuchados, sin darles la oportunidad de presentar su caso, el caso ambiental, y Ecuador ha tenido que hacerlo para poder incorporar dentro de la discusión no solamente la parte jurídica, el reclamo de denegación de justicia y de fraude judicial que hace Chevron contra el Ecuador, sino también el reclamo del daño ambiental, que no es parte del proceso. El daño ambiental no es normalmente parte de un juicio, de un arbitraje de inversión,
De manera que el Ecuador ha incorporado esto en la discusión precisamente para que se tome en cuenta que aquí, aparte de estar hablando de una discusión de denegación de justicia, estamos hablando de un daño ambiental real que persiste en el Ecuador y que sigue causando daño a su población, a los habitantes, a sus fuentes de agua, a los recursos hídricos en general, al suelo de la zona que ha sido impactada por Texaco durante su operación. Cuya recuperación no se ha dado. Y cuando usted dice equivocado, yo quisiera preguntar, y se lo dejo planteado al público, ¿no sería bueno investigar si esa liberación que hubo hace tiempo fue equivocada o dolosa? Dejo planteada la pregunta nomás. Ahora, vamos a lo siguiente, señor Procurador General del Estado. En este libro que van a lanzar, me ponchan el libro, por favor, que se va a lanzar el viernes 2 de octubre en la Capilla del Hombre a las 10 horas, y que sería bueno que la ciudadanía se entere y analice, investigue, que se empodere de este tema, porque es un caso que nos compete a todos. La pregunta es, Chevron viene sosteniendo que el Ecuador ha violentado el tratado bilateral de inversiones. Pero ¿cómo se puede violentar un tratado bilateral de inversión si ese tratado fue suscrito muy posteriormente de cuando se sucedieron los hechos? Por tanto, no podría ser retroactivo el tema. Uno de los puntos que vamos a abordar en la presentación que se va a hacer el día viernes en la Capilla del Hombre, con la presencia del presidente de la República, es precisamente la aplicación irretroactiva del Tratado Bilateral de Protección. La inaplicación. Sí, nosotros sostenemos que no es posible aplicar retroactivamente el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, no porque se nos ocurre, sino porque está en el derecho de los tratados, en la firma de la Convención de Viena, que no permite la aplicación de tratados irretroactivamente. Chevron se va en el 92 del Ecuador, ahí concluye su contrato y por tanto su inversión, que es lo único que le puede permitir acceder a un tratado de promoción y protección de inversiones, y el tratado recién entra en vigencia en 1997, 5 años después. Entonces, en el 97, ni Texaco ni Chevron estaban aquí, ni Texaco ni Chevron eran inversores en el Ecuador, no tenían una inversión protegida, por tanto, no debería aplicárseles el tratado. Esto nunca debió generar un arbitraje de inversiones, el arbitraje nunca debió avanzar ni prosperar. Ahora, si esto es así, ¿por qué haber participado en el arbitraje? Recordemos que hay una fase 1, una fase 2 y que todavía estamos en un proceso y que casualmente la contingencia se puede presentar en contra del Ecuador es por las resoluciones eventuales que podría llegar esta comisión de arbitraje. Las resoluciones pudieron haberse dado con o sin nuestra presencia. Si nosotros no hubiéramos estado presentes y no hubiéramos tenido la oportunidad de presentar nuestros alegatos, hubieran resuelto sin ellos, probablemente más rápido, probablemente sin tomar en cuenta ninguna descargo o prueba de parte del Ecuador. Al acudir al arbitraje internacional, más allá de que acudimos bajo protesta, hemos podido presentar nuestros alegatos, pero también nuestras pruebas. Hemos presentado la prueba del daño ambiental, hemos presentado la prueba de que no existe el escritor fantasma de la sentencia y que por tanto no hay fraude procesal. Ahora, la ciudadanía me pregunta, señor Procurador, ¿dónde se puede obtener este libro? Porque más allá del libro es una memoria histórica y es un tema que, como dije, nos debe convocar, involucrar y empoderar a toda la ciudadanía. ¿Es de libre acceso? La intención de publicar el libro es precisamente que sea de conocimiento de la ciudadanía. Para eso vamos a empezar a repartirlo a partir del viernes que se ha lanzado a través de las distintas instituciones públicas, universidades, pero también va a estar en una versión digital de libre acceso, gratuito, a través de la página web de la Procuraduría General del Estado, donde podrá accederse a esta como un elemento de consulta, de conocimiento del caso, que es la intención. Gracias, señor Procurador. En todo caso, bueno, estaremos presentes el día viernes para enterarnos de más detalles sobre el tema del caso Chevron. Y por cierto, amigos televidentes, este no es un tema que tan solo debe despertar la curiosidad en el manejo legal, sino también debemos tener claro que aquí hay una contingencia importante, porque a veces no se le da la importancia a este tema.
ni tanto en cuanto a la solidaridad con nuestros hermanos en la Amazonía, ni tanto en la contingencia económica que podría representar una eventual indemnización que el Ecuador tendría que pagar si es que perdemos este caso. Y eso no solamente afectaría a la economía ecuatoriana, más allá del volcán, del Niño y de la disminución del precio del petróleo y la apreciación del dólar, tendríamos otro ingrediente. Esto no es cuestión de ideologías políticas, esto es cuestión de justicia. Continuamos con Pensamiento Crítico.